Bienvenidos amigos a su programa Tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Bueno, de abrir los ojos. Sí. Gracias a Dios por este nuevo día, gracias por todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos con Dios. ¿O no, Hanna? Así es, pastor. Muy buenos días a cada uno de los radioescuchas y los que ya están en sintonía con Tiempo de Despertar en Stereo Life. Estamos agradecidos con Dios porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque tiene cuidado de nosotros y porque nunca nos deja. Porque para siempre es su misericordia. Así es. ¿Cómo estás, mi estimado Adrián? Bien, pastor, agradecido también con Dios por esta oportunidad que nos da de meditar un poco acerca de las cosas que Dios nos habla en este día y pues que sea una bendición para todos nosotros. Así es, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con nuestros amigos que nos sintonizan a través de Stereo Life. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. También estamos en vivo y en directo en las redes. Sí, a través de las redes sociales, en Facebook en este momento, pero también en YouTube, en TikTok, y terminando se comparte el programa a través de Instagram y WhatsApp. Ok, así que no hay excusa cual ninguna, no hay pretextos. Ok, vamos a encomendarnos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de vivir. Gracias por tu misericordia que nos renuevas cada mañana, Señor. Hoy venimos, Señor, con hambre y sed de tu palabra. Pedimos que prepare nuestro corazón, amado Espíritu Santo, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que podamos ser hacedores de ella, que podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Dios poderoso, y en tus manos ponemos toda necesidad, Señor, de cada radioescucha, la nuestra. Toma el control en esta hora, Señor, en la radio, y habla nuestras vidas, Padre, que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, mi estimado. ¿Un teléfono? Sí, pastor, teléfono en cabina es el 44 36 54 66 32. Por ahí están ya atendiendo sus llamadas o mensajes. Por ahí está Nancy. Que se está durmiendo, pero bueno. No la deje dormir. Ay, no la dejen dormir porque sí. Hay una batalla fuerte allá. A esta hora hay una batalla tremenda, ¿no? Abro los ojos, los cierro. Sí. La batalla anterior fue con sábanas. Me levanto, no me levanto. Sí. Pues vamos a la palabra que Dios nos pone en esta mañana, queridos amigos. Dios bendiga sus vidas. Qué bueno que tiene su Biblia, y si no, por favor, cómprese una Biblia. Sé que alguien vende una Biblia cerca de usted. Es el libro más vendido. Sí, incluso casi, yo creo en un 90% de los hogares de las casas en México tienen una Biblia. Y casi. En el extranjero también, sí. Hay una Biblia, no importa su Biblia, sáquela, desempólvela y vamos a la palabra. En primer libro de los Reyes está el llamamiento al servicio de Dios de el profeta Eliseo. Y que quien lo llama es su mentor. ¿Quién es su mentor? Elías. El profeta Elías. Y siempre que hay un llamamiento, hay un propósito. Y el propósito es que la persona que es llamada supere al maestro. Así que se las dejo ahí. Para aquellos que nos están escuchando esta mañana, somos nosotros solamente somos instrumentos, y que, como nos decía hace unos días Roy, que no hacemos más de aquello para lo que fuimos llamados. Ya no crean que somos así la gran cosa, como dicen, ni la última Coca-Cola del desierto, no, para nada. Pero sí hay un propósito en el llamado, y es que sirvamos al Dios que Él nos eligió, que nos escogió. El que llama aquí es Eliseo, pero quien realmente le está... Es Dios. A través del profeta Elías. Al profeta Eliseo. A Eliseo. Y Dios, así como antecedente, Dios siempre llama
a los que trabajan. Dios no llama a los flojos. Siempre va a llamar a aquellos que están trabajando. Y mire, la palabra de Dios dice allí en el primer libro de los Reyes, capítulo que es 19, versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Oh, es una manera como le llaman, como recibe el llamado. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando, arando. En sus labores cotidianas, él se dedicaba al campo. ¿Y qué hace el profeta Elías? Va y le hace el llamado de parte de Dios. Aparte le da cobertura en todo esto. ¿Qué le hace? Echa el manto. Nomás le echó el manto. No empieza ahí con... Sí, nomás le aventó el manto. Y ya. Sí, sabía, era su capa que él traía. Si sabía que realmente le iba a entender, él no estaba seguro. Sin embargo, entendió. Entendió porque probablemente ya había oído que esa era la forma de llamar al ministerio a los siervos de Dios. Al servicio de Dios. Sí, al servicio de Dios. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. Sí, que araba. Yo les dije algo bien importante. Dios siempre va a llamar a los que trabajan. Entonces no llama a los flojos. ¿Sí? Porque son flojos, ¿no? No. Dice que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Yo qué te hice? No, pues si tú quieres, o sea, para que veas que no le habló, no le dijo nada. ¿Yo qué te he hecho? Sí, entonces le dice: ve y despídete, porque él dice: déjame despedirme de mis padres. Uh-huh. Sí. Y luego te seguiré. Y ya luego te seguiré. Y él le dijo: está bien. Dice: ve y vuelve. Sí. Ve y vuelve. Ve y vuelve. Dios nos da la oportunidad de hacer algunas cosas, pero siempre quiere que vengamos a Él. Ve y vuelve. Porque tú tienes un llamamiento. Sobre ti se ha puesto un manto. Sí. Y este pasaje se correlaciona con el día en que el profeta Elías, sí, cuando es llevado al cielo por aquel carro de fuego, alguien dice que no fue en el carro de fuego, pero vamos a poner ahí, ese día se le cayó el manto al profeta Elías. ¿Y quién creen que se lo quedó? Eliseo. Entonces el manto de Elías, sí, fue físico, sí, pero la mayoría de las veces el manto es espiritual. Y aunque sea físico, aunque yo te deje mi saco, como hacen algunos algunos profetas por ahí, se quitan el saco y lo avientan. Me acuerdo de Benny Hinn, y con mucho poder y todo, y aventaban el saco por ahí. Yo decía: ¿y esto? Qué ridículo, ¿no? Como cuando termina un juego, ¿no? Messi se quita la camisa y la vende. No porque te den la camisa vas a ser Messi. Exactamente. De nada te sirve si tú no entiendes que es el propósito de Dios que te están pasando. Sí. Entre uno y otro hay una transformación muy grande.
Acá todavía estaba pegado a su familia, a sus padres. Sí, probablemente era soltero, no sé. El caso es que Eliseo dice, déjame ir a despedirme de mis padres. Y Dios no está peleado con eso. Aunque acá dice, allá en San Mateo, no recuerdo la cita, pero creo que es el que no deje padre y madre. Exactamente, 21, 29, algo así. Por ahí está esta cita, pero si no, búsquenmela. Y Pedro dice, ese es en San Mateo, ¿ya lo tienen por ahí? Déjame ver. Bueno, ok, mientras ustedes están ahí peleándose con la Biblia, entonces dejando él los bueyes, vino en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él lo dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras el profeta Elías y le servía. Wow. ¿Sí lo hallaste? Sí, es Mateo 10:37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No es ese. Déjame buscarme. Voy a creer que a Hanna no se lo sabe. Hanna. Mateo 19:29. Es ese. Estoy diciendo que es 29. Sí, 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Wow. El que haya dejado por mí, dice Jesús, dice Dios, el que deje todo esto, heredará, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más. Y es que servir a Dios no quiere decir que ya nosotros vamos a ser fracasados o acabados como mucha gente lo piensa. De hecho, mucha gente dice, no, ¿qué quieres ser? Pues pastor, no, hijo, de eso no vas a vivir. De eso no vives. De eso no vives. Te vas a morir de hambre. Exacto. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que va a recibir 100 veces más. Cuando un siervo, valga la redundancia, le sirve a Dios, sí, por eso se llama siervo. No es de venado, ¿verdad? No, el siervo de venado es con C. Sí. Este es con S. Cuando alguien sirve realmente de corazón a Dios, Dios no le deja. Dios no le deja, por el contrario, siempre va a estar de progreso en progreso. Sí. Es un proceso, pero por un progreso. Sí. Sí. Y Dios siempre lo va a bendecir. Ahora, veamos a través del versículo 21 del llamado de Eliseo. Sí, allí en el 19-21. ¿Qué dice? Dice el 21. Sí. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hizo fiesta. Pero déjenme ver un poquito más atrás, más allá de hacer la fiesta. Hubo chuletas, hubo pues ahí. Barbacoa de... O sea, a lo mejor hicieron algo así, pero yo creo que dice que como el arado, el timón que es parte del arado, los cortó y hizo la leña de eso. Estas partes del arado son de madera, o eran de madera, pues en aquel entonces. Hoy hay muy pocos que usan arados de madera, pero mi padre era uno de ellos, y mi abuelo también, y me enseñaron a mí a cargar el arado.
y a mover el arado cuando llevaba los bueyes adelante. Así que yo sí puedo decir con certeza de que me llamó detrás de los bueyes. Del arado. Bueno, detrás del arado, sí. Los bueyes iban delante. Sí. Ok, entonces, pero vean qué hizo. Quemó. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Yo les he dicho que ustedes se acuerdan cuando Hernán Cortés llegó a México, a Veracruz, fue en Veracruz porque allá había llegado antes allá a Campeche, pero después hizo las velas y se hizo a la mar para llegar primero de Cuba a Campeche, y de Campeche a Veracruz. Y ahí les dijo, pues que la tierra está preciosa y todo esto, vamos a conquistar aquí, vamos a ganar y entonces como ellos traían armamento, ¿sí? Traían sus escopetas y la gente les tenía miedo por eso, o sea, hasta por la misma vestidura que traían. Sí, y entonces ¿qué hizo Hernán Cortés para que se animaran a entrarle? Porque había unos que estaban, esos chaparritos morenos, estos nos van a comer. Ya hemos visto cómo se han asado a unos cuantos güeros. Sí, y ya se asaron a unos cuantos güeros, pues que nos espera a nosotros. Pero algo hizo Cortés. Sí, quemó también las naves. No hay vuelta atrás. Mandó quemar los barcos. Y yo digo, eso es para mí ese es un ejemplo tremendo, pero Eliseo ya lo había hecho hacía muchos años antes. Y cada quien tiene que quemar sus barcos. Sí. Yo un día dije, me voy de la Ciudad de México. Yo trabajaba en la Ciudad de México, en un hospital del Seguro y en el hospital de Pemex. Tenía un buen trabajo. Y yo no sé qué me dio, pero quemé las naves para venirme para acá, a esta ciudad de Morelia. Muy bonita, pero sin trabajo. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué quemaste las naves? ¿Por qué? Hubieras dejado esa puerta abierta mínimo. Sí, por si poder regresar, por si acaso. Por si acaso, no, pero yo le dije ahí al del sindicato, le dije, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero ya no les platico más porque ese día fue un día así de difícil. Y tomé la decisión y se quemaron las naves. Y había que empezar. Yo no sabía el llamado de Dios. Yo todavía no era cristiano cuando yo me vine de la Ciudad de México. Y cuando llego aquí, mi esposa me dice, pues bienvenido, pero ¿y ahora qué vamos a comer? De abrazos y besos, pues no, y además ya teníamos 2 niños. Sí, o sea, nosotros sí podemos vivir de besos y abrazos. Pero las criaturas, ¿qué culpa tienen? Sí, fue difícil. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? ¿Qué quiere decir? Son decisiones, ¿no, pastor? Y yo creo que es una de las decisiones más difíciles cuando viene este llamado y que tenemos que dejar atrás por las cosas que nos impiden o que nos atan a la vida pasada y que no nos permiten seguir el llamado que Dios está haciendo. Que no nos permite servir a Dios. Es una decisión muy difícil, como decía Adrián, pero también muy importante, muy trascendental, el acudir al llamado. Sí. Yo creo que tenemos que meditar en este punto. ¿Por qué? Porque algo tenemos que dejar atrás. Sí. Y que nos importaba y que para nosotros, en caso de Eliseo era su vida. En caso de Hernán Cortés era la oportunidad o ¿cómo diré? Para regresar.
para regresar a España. Puede ser de supervivencia. Sí, entonces este cuate quemó todo, quemó las naves, quemó el arado, y con qué iba a arar si se regresaba, ya no tenía. Ya no había vuelta. Y además echó 2 güeyes también. Sí. Los únicos que tenía, los únicos amigos que podía haber. Bueno, ok. Sí, Viene muy agresivo, Adrián. Sí, viene agresivo, ya, intenso. Sí. El caso es que Dios cuando te llama, Dios cuando te busca y cuando te encuentra, ¿sabes qué? No te pide Él. Tú tienes que dejar las cosas. Tú tienes que dejar atrás ciertas cosas. ¿Qué vas a dejar atrás? ¿O qué hemos dejado atrás? El trabajo. Nuestro estilo de vida. Y el trabajo que no te Pero permite sobre todo, servir. ¿qué hemos dejado? Lo que nos atoraba. Sí. Sí, las cosas que nos detienen. El pecado, ya dejen de... Sí, El que pecado es una de las cosas que a nosotros nos separaban de Dios. Sí. Y que no podíamos estar, ¿sí? Por eso es importante. ¿Qué es el pecado? No me digan definiciones teológicas. ¿Qué es el pecado? Es la tentación de querer hacer otras cosas en lugar de las que Dios quiere que hagamos. Sí. Fácil, así de sencillo. Hacer aquello que sabemos que está mal. Y no es que ya seamos perfectos, porque después por ahí todavía la vamos a... Sí. Pero es importante que nosotros aprendamos y que cada persona que quiera servir a Dios aprenda que tiene que dejar muchas cosas. Que aparentemente muchas de ellas son buenas, ¿eh? En el caso de Pedro, ¿qué está diciendo? Dejar las redes. Dejó las redes, pero ¿qué dice ahí en ese versículo 29? Dejó padre y madre. ¿Sí? Dejó esposa. Hijos. ¿Sí? Y dejas todo por servir a Dios. Y a veces es tan fuerte este llamado que tú te metes y tus hijos los relegas un poco. Y esos hijos te van a cobrar después, te van a decir, es que tú siempre estabas en la iglesia. Para ti el ministerio fue lo primero. Sí. Y probablemente sí nos equivocamos en algunas cosas, en algunos de los casos. Pero es que es la pasión por servir a Dios. Ahora, si no hay visión y si no hay pasión, no tienes de entrada, no puedes estar acá. Sí, pues es lo mismo como comentaba, ¿no, pastor? No porque te den el saco y ya quiere decir que vas a hacer o puedes ser. Influyen muchas cosas, entre ellas, como usted está diciendo, el tener pasión por Jesús, que es, yo creo que una de las principales, y la otra, pues, ser responsable de lo que te están, del llamado que te están haciendo. Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es muy importante eso, pero también el compromiso que hace uno personal con el Señor. Sí, es obvio. O sea, el compromiso que no debe de ser para con la gente, sino el llamado, cuando tú sabes el llamado que tienes, que el Señor te está dando, hay que comprometerse. Hay que comprometerse al 100, no a medias. Era lo que decía acá, es la pasión que arde en tu corazón por servir a Dios. Porque si no tienes eso, muchas veces te vas a querer correr. Vas a querer regresar. Sí, las circunstancias que vas enfrentando, sí, inmediatamente te hacen que vuelvas a querer agarrar las naves que ya habías quemado. Sí. Sí, y si no hacerte hasta una balsa, ¿no? Sí, pero me regreso. Sí, de negritos, de aquí vamos a hacer una balsa y vámonos de regreso. Sí, ese es el caso. Entonces, ¿por qué el Señor nos da esta palabra? Porque hay que tener, como dices, Hanna, hay que tener compromiso con Dios, y que no es una vida
que va al fracaso. Dos cosas me tienen aquí y nos está enseñando Dios. Es que Dios te va a sostener, Dios te va a sustentar. Si tú de verdad quieres servir a Dios, ¿de dónde? Pero Dios lo va a hacer. Ahora, hay que ver si eres llamado o si eres emocionado. Sí, porque si es emocionado, como hay algunos, no. Tenemos que ser llamados de parte de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para que podamos ser efectivos en el propósito al que Dios nos está llamando, o que nos está llamando. Y comienza, que empieza a haber certeza, ¿no, pastor? Acerca de todo esto. Para empezar, el hecho de quemar las naves, como usted lo hacía referencia acerca del pecado, es algo cierto nosotros, el hecho de ya dejar de hacer esas cosas que no le agradan a Dios y que por consecuencia pues son malas para nosotros, para nuestra vida. Entonces, en base a que empieza a haber certeza, pues empieza a haber esa convicción de que lo que realmente tienes es un llamado. Sí, ahora, bueno, ahorita al regresar vamos a ver cómo sabemos que somos llamados. O sea, la garantía de tu llamado, ¿sí? Y la garantía de que Dios no te va a dejar. Déjeme ir una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar y tiempo de levantarse. Sí. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Anuncia el evangelio a toda la noche, ves que se apague el fuego.
despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Queridos amigos, muchas gracias por seguir en la sintonía de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Y también estamos También vivo en redes sociales, en este momento en Facebook, en YouTube, también en TikTok, y más adelante se comparte por WhatsApp e Instagram. Wow, estamos así que ya, sí, ya nos parecemos pollos asados, ¿no? En medio de los reflectores toda esta mañana. Yo siempre he pensado ese detalle y sobre todo estamos acostumbrados a ver la televisión, pero nunca pensamos todo lo que conlleva todo esto. Sí. Pero saludos a todos, muchas gracias por seguir en sintonía. ¿Tenemos por ahí algún saludo especial? Sí, pastor, saludamos y felicitamos con mucho gusto a Felipe Sámano Velázquez, que está cumpliendo años. Ah, sí, felicidades. Muchas felicidades, Felipe, Dios Ahorita llegamos al pastel. siga bendiciendo tu vida. Sí. Al pozole. Al pozole. Pozole mío. Sí. Feliz cumpleaños, Felipe. Y saludamos con mucho gusto a la maestra Rosal Volvera, a Shalom Moya Barriga, a Rebeca Adriano Terrazas, a Rosalí Delgado, a la doctora Margarita Villagrán, a Natalia Corona, y claro que sí, oramos por esa situación. Dios tiene el control. También saludamos a Amador Rejón, a Virginia Vázquez, a Víctor Antonio Casillas, y también oramos por Raúl Tapia. Dios tiene el control, Él es fiel y Él escucha la oración de sus hijos. Saludamos también a José Francisco Méndez, a Felipe de Jesús Álvarez, a Inés García, a Lucy Zavala, a Martín Solís y Eduardo García. ¿Quién más? Sí, también saludos para Sara Ramos, para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, para Mati César, que hoy están cumpliendo años de casados. Felicidades, que aguante, que aguante. Felicidades, Mati César. Pero llevan menos que tú y menos que yo. Por eso, pues que aguante, pastor. Dice también para Martita y Carmelita López, Ani Avi, Gaspar Cervantes y su esposa Rosita, para Roberto Ramos, que nos escucha desde Emmett, California, para Estefanía Redondo, Carmen Rodríguez, Javier Alvarado, Gladys Yesenia, también para Berta Silva, María Inés Villegas, Mercedes Guape, Jenny Calderón y sus padres Yola y Carlos, también para Héctor Hernández, Lupita Martínez, José Manuel Calderón, también para Magda Calderón, también para David Soto, Margarita Flores y para Eva Cerritos. Por ahí para Roberto Ramos, ¿no? Sí, Roberto Ramos. Anda en Emmet, está aquí en Morelia y no nos ha visitado. Sí, horroroso tache, Robert. Sí, de ese Robert. No. Ya, lo vas a borrar, bórralo. No te creas. Les va a deber un café para que se le quite una multa. Sí. Gracias a Dios por todos nuestros amigos que también están en Facebook, ahorita en vivo y en directo, a través de esta red social, y también en TikTok. Déjeme ver, aquí tengo algunos, dice estos gente de fuera de México que nos está viendo por Facebook. Dice Liz Larrea de Verona, Italia, dice Verona, Maribel Facchini de Roma, Italia. Wow. Martel Alan de Barcelona, España. Erwin Solny de Splitstock, ay, santo Dios, perdón, porque no sé pronunciar esto. Dalmatinska, Croacia, de wow. Croacia. Saben que todos estas naciones, Serbia, Croacia, Herzegovina y Kosovo, todos son nuestras naciones, Montenegro, son naciones que estaban unidas todas en una sola nación muy buena para el fútbol. Se llamaba Yugoslavia. Yugoslavia, de aquel señor, se llamaba Josip Broz Tito. Era el entrenador. No, el entrenador era el presidente de allá, de
de Yugoslavia. Pues hoy son como 8, no sé si son 8 o 7 naciones. Se hicieron pequeñas, pero son naciones independientes. Saludos hasta Croacia. Valen Segura de Tandil, Argentina. No sé si lleva acento o no lleva acento. Luis Alberto Mejía de la Toscana, Italia. ¡Wow! Hay que ver la película esa de la Toscana. Sí. Jamed Rodezán de Dubái, mi estimado Arbano. Saludos, Dios te bendiga. Sí. Alía Escobar de Atenas. Bendiciones allá, Atenas, Grecia. Dios les bendiga a todos nuestros amigos latinos, dice ella, a nuestros hermanos latinos. Bendiciones. Brian Constantakis obviamente, ¿de dónde crees? Constantakis. De Kalitea, Grecia. Kalitea, Grecia es un pueblito, una ciudad, pues. Gente que nos está viendo en TikTok: Héctor López Mendoza, Reina Fernández, Selene Jakes, Alberto Cardona, Leonardo Mata, Rubén Iván Hernández, Ricardo Chávez, Hilario, Carmen Domínguez, Jenny CR, Yasmín Cruz, Axel Rodríguez, Ali, Patito, Jos, Leonardo Mata, alguien que se dice todo lo puedo en Cristo, Mario Yáñez también. Bendiciones para todos y muchos más pero que los que mandan saludos son ellos. Sí. Así que bueno, ahí están. Muchas gracias. Y por cierto, fíjese que ya estamos nuevamente en la aplicación. Ayer tuvimos un problema que se resolvía obviamente con recurso, sí, porque nos cortaron es una empresa, pues no sé, la que nos manda el streaming para que podamos salir al aire en todo el mundo, ¿no? En radio por internet. Entonces este streaming pues cuesta. Y es que quiero decirle que superamos el número de conectados en un solo día, en un solo momento. Y cuando se supera eso ya te cortan porque paga, ¿no? Toma chocolate y paga lo que debes. Y pues sí, nos cobraron pues una buena cantidad, no voy a decir cuánto, pero sin recursos. Entonces, pues a ver cómo le hacemos, vamos a ver. Y el día de ayer estábamos ahí todos preocupados y hasta en la noche pudimos ya volver otra vez a tener esa línea. Tenemos un link o una, ¿cómo se llama? Liga. Una liga, sí. Un enlace a través de Seno Radio, todo eso es a través de Seno Radio, para que ustedes nos puedan localizar, sintonizar. Y por ejemplo ahorita me decían ¿en qué radio? Con internet, te lo mando a tu computadora o a tu celular y tú ya nada más presionas eso, ¿sí? No hay necesidad de nada más un toquecito ahí y tu radio empieza a sonar. Sí, ahora 24/7. No estamos nada más a la hora de los programas. La programación es 24/7. Música cristiana, música instrumental y música calmada, ¿no? Sí, bonita. Bonita para que usted pueda sintonizarnos durante el día. Esto pues yo sé que alguien lo está usando para tener en su restaurante y y ponen en el sonido ambiental del restaurante ambientar el área Stereo Live por internet. Dios les bendiga a todos. Dios es bueno, ¿no? Todo el tiempo, así todo el tiempo. Y bueno, acordándonos pues del profeta Eliseo, lo llama. ¿Quién lo llamó? El profeta Elías. Pero un día también lo va a dejar. Ay, santo Dios. O sea, un día el que es mentor se va a ir y tú te vas a sentir solo por un momento, pero recuerden que el Espíritu Santo es el que nos sostiene y es el que nos da dirección y es el que nos da sabiduría y revelación.
Entonces, creo que es el momento de tomar mayor compromiso, pues ya se fue el mentor. Yo he tenido mentores muy importantes, como don Florentino Huéramo, un anciano que no estudió, no terminó ni la primaria, pero que sabía 5 idiomas y sabía, casi se sabía la Biblia de memoria. Y oraba 6 horas diarias. Entonces yo le aprendí algo, ¿no? Los idiomas no, porque no me nace mucho, pero le aprendí esa pasión por Cristo. Otra persona que influyó también mucho en mí fue el doctor Alberto Motesi, a quien mis respetos, un pastor llamado Andrés Pascal, el de allá de los Estados Unidos, que cuando me conoció me tomó así como su hijo, ¿no? Y recuerdo que un tiempo fuimos a los Estados Unidos con él y otros pastores, pero él decía, él siempre llegaba al lugar donde ellos eran cabañas y yo me quedaba en una cabaña con mi esposa y él llegaba y tocaba a las 5 de la mañana y yo le decía, pero pues si yo estoy de vacaciones. Y llegaba y decía, Andrés, stand up, párate, ¿no? Levántate, porque vamos a correr y vamos a meditar en la palabra. Ahí me llevaba por los senderos y un día me dijo, aquí a haber osos. Si tú ves un oso, tírate al suelo, hazte bolita. Y dice, yo ora mucho para que no te comas. Y no, nos la pasábamos lindo, pero ese hombre, un hombre de fe, un hombre que hoy tiene 97 años, 98, y todavía vive, y con quien estoy todavía en contacto con él, me dijo una vez, cuando él se convierte, estando en la Segunda Guerra Mundial, dice que allí Dios tocó su vida y jamás volvió atrás. Y un hombre que fue muy bendecido. Entonces yo lo veía a él y decía, santo Dios, de verdad que Dios cuida a los suyos. Y le digo, ¿por qué? Por usted, querido amigo. Dios le cuida desde el momento en que usted le entrega su corazón a Cristo. Dios se encarga de cuidarle. Nada te faltará. Nadie te podrá hacer frente. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Todos los días. Todos los días. Por eso Eliseo se siente seguro bajo la cobertura del manto del profeta Elías. Pero veamos el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, un poquito adelante. Dice, aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Síguele. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo a Eliseo. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Dios me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad.
Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Dios me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. y vinieron. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Síguele. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Pasaron el Jordán? Sí. Sí, ambos dos. Aquí viene lo bueno. 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, Cosa difícil has pedido, pero si vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. cosa difícil has pedido. ¿Sí qué? Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Si me vieres en ese momento, te será hecho así, mas si no, no habrá. ¿Qué le pidió? Que estuviera con él. Bueno, eso fue Elías. Pero ¿qué le pidió Eliseo a Moisés? Una doble Digo, a porción. Elías. Una doble ¿Porción? ¿De qué? De su unción del Espíritu. Del Espíritu. Del Espíritu. El Espíritu que tú tienes, ¿sí? de ganar almas. Nosotros ya le llamamos unción, pero entiéndame que es el Espíritu de Dios el que Dios ha puesto, un espíritu especial, como puso en ¿cómo se llamaba aquel compañero de Josué? En Caleb, que Un tenía un espíritu espíritu diferente. Ese espíritu es el que le dice, tienes que tener un espíritu diferente. Y le dijo, y yo quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. Una doble porción de la pasión, ¿de qué más? del compromiso. Del deseo de servir a Dios. O sea, no es fácil servir a Dios. No, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Pero no es fácil. Y una vez que estás acá, tienes que servir con integridad. Con excelencia. Con integridad, sí. Dice en el capítulo 24 de Josué, versículo 14, donde está un poquito antes, donde Josué está hablando. ¿Qué dice? Dice, ahora pues temed a Dios y servidle con integridad. ¿Servirle cómo? Con integridad. Ahí está la clave, servir con integridad, con todo, o sea, porque a Dios se le debe servir así. Y eso es lo que pide la capacitación, pide Eliseo. Es que yo te he visto cómo sirves, pero a mí yo me conozco. Si no me das el doble, yo no la voy a hacer. O sea, yo sé que me gusta andar por ahí, así que ayúdame. Solo fallar, dijo aquel. Suelo fallar, sí. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, ahora pues temed a Dios y servirle con integridad y en verdad, y quiten entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Servir a Dios. O sea, sirvan a Dios con integridad Y en verdad. y en verdad. O sea, de verdad. Ahora, ¿qué es servir a Dios? O sea, ¿qué es servir a Dios? ¿Cómo vamos a servir a Dios? Predicando su palabra. Compartiendo. Su palabra. Dos cosas se los dije y no quiero que se les olvide. El primer y gran mandamiento. ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Ese es el punto número 1 para servir a Dios. Si usted no puede hacer eso, pero mejor no le entre. Quédese sentado, no queme las naves. Sí, porque si se sienta se va a quemar las naves. El segundo punto. Id y hacer discípulos. La gran comisión. La gran comisión. O sea, eso debe arder, es como una pasión en el corazón de la gente. Que te duela que la gente se esté perdiendo.
Por eso estamos detrás de todas estas cámaras. ¿Sabe por qué? Porque nos duele, porque Dios puso en nosotros ese sentir y ese deseo de servirle, porque hay pasión porque a mí sí me duele saber que mucha gente se está perdiendo. Sí. Y que mucha gente se va a ir al infierno si nosotros callamos, dice la palabra de Dios. Porque si callas, Respiro y liberación vendrán de otra parte. ajá, respiro y liberación vendrá de otra parte. Pero tú y tu casa, ¿sí? Perecerán. O sea, ese es el llamado de Dios. Y cuando tú sientes esa pasión por servir a Dios, ganando almas para Cristo, enseñando el camino que a ti te enseñaron, sabiendo que es Cristo el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que mostrar? A Jesucristo, Jesucristo. como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el único Dios verdadero, el Hijo del Dios viviente. El único que salva. ¿Correcto? Sí, entonces, cuando nosotros, hierve, huye esa pasión. Sí. Sí. Jeremías lo dijo de otra forma, 4:19. Mis entrañas. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Sí, ¿qué dice el Emer, pues? Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. No callaré, oh alma mía, no me voy a callar. Y yo creo que tenemos que aprovechar, como dije el día de ayer, tenemos que aprovechar la libertad de expresión que aún tenemos y que yo espero que hasta la segunda y tercera generación después de mí todavía haya eso. Sí. Porque yo creo sinceramente que lo que está pasando ahora va a ser derrotado, va a ser derrocado. ¿Por qué? Porque es un espíritu demoníaco el que nos ha estado gobernando o el que ha estado en estas cosas, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es espíritu de muerte, ¿sí? De mentira, de mentira, de opresión. ¿Qué más? Pero les voy a explicar por qué espíritu de muerte. O sea, no lo decimos gratis, ¿eh? En la pandemia, ¿sí? Dijeron aquí oficialmente que habían muerto 807,000, como si dijeran así, pues unos cuantos, ¿no? 807,000. No fueron esos, fue el doble, o sea, 1,600,000. Y yo digo, wow, y qué ineptitud y qué descaro para decir que lo que dijeron, la razón que adujeron para justificarse. Y sabes, y entre ese 1,600,000 me quitaron a mis padres, a los dos, con una semana de diferencia. Uno muere hoy y el otro muere acá, unos 8 días o 10 días más o menos. ¿Sabes? Entonces, este espíritu de muerte que está en este gobierno, lo vamos a decir claro, aunque seguramente por ahí nos están escuchando, pero es verdad, no decimos mentira. Espíritu de mentira. Mentiras. No vamos a robar, no vamos a traicionar, no van a aumentar los impuestos, la La gasolina. no van a gasolina. aumentar la gasolina, no nos vamos a endeudar. Esa es otra de las cosas tremendas. Y se endeudan para robar nada más. O sea, ahí está el huachicol fiscal, el guachidiesel, ¿sí? Esas son cosas que debemos saber y que no debemos esconder, porque todavía hay gente que dice que cree que es un Mesías, y gente que ha puesto su esperanza en el hombre, un hombre o un espíritu de odio y de resentimiento. Sí. Porque eso no es más que odio al tratar de dividir una nación, ¿sí? Una familia.
Unos para acá, otros para acá. Ya están todos. ¿Por qué? Porque te han inculcado odio. ¿Por qué? Porque el que tiene es por ratero, por ladrón. Y no debe de tener. Y no debe de tener y tiene que Compartir. Sí. Oye, si su trabajo te costó, imagínate que te piden tu carro y dices, es que pues nosotros no tenemos carro, así que nos llevas. Y tienes que estar a mi disposición cuando salga a trabajar, tienes que ir por mí. Híjole. Sí, es cierto. No. Pero tenemos que luchar por ello. Por eso dice allí otra vez en... Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, no voy a callar. Y usted y cada uno de nosotros tenemos que creerle a Dios, que confiar en Dios y no callar. No vamos a callar, porque Dios ha sido tan bueno. Él vino a entregar su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida. ¿Cómo vamos a traicionar a un Dios así? Por eso cuando le pide Eliseo la doble porción de la unción, le dice, nada más ponte listo. Dice, cosa difícil has pedido, pero no imposible. Cosa difícil has pedido, pero no imposible. Si tú quieres tener ese poder y esa autoridad, que juntos se llaman unción, de parte de Dios, poder y autoridad, lo vas a tener. Ciertamente no es cosa fácil, pues digo, cosa difícil has pedido, pero sí se puede. Y seguramente Dios bendecirá tu vida. Querido amigo, pues llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber acompañado a este grupo de desvelados esta mañana. De apasionados por Cristo, enamorados de Cristo. ¿Y qué más? Pues cómo no le vamos a servir, cómo no le vamos a amar si Él ha sido tan bueno con nosotros y nunca vamos a tener con qué pagar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que hará. Por eso, como dice Jeremías, no callaremos, no podemos callar. Así como Dios cambió y transformó nuestras vidas, así quiere hacerlo contigo. Y te esperamos esta tarde en Fuente de Vida, 6 de la tarde, Jueves de Milagros, Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. No faltes, te esperamos. Nos vamos. Sí, que tengan un excelente, bendecido día. Pues cómo no estar agradecido con alguien que dio todo, si todo era de Él y Él se humilló hasta la muerte de cruz, dice, y hasta se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no estar agradecidos con alguien o con nuestro Señor Jesucristo por las cosas que Él ha hecho, que sigue haciendo y que va a hacer? Y aún más allá, Él nos sostendrá en medio de la tribulación. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Que Dios les bendiga. Termino con esto. Recuerde que cuando llamaron a Eliseo le pusieron el manto, y cuando Elías se fue, se le cayó el manto. Y la primera vez que usó ese manto fue para regresar al otro lado del Jordán. ¿Y qué hizo? Abrió nuevamente las aguas. Sí, dice allí versículo 13, Segunda de Reyes. Sí, alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Y qué dice? Síguele. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Dios, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Wow. El poder y la unción, sí, va a tocar tu vida, y la autoridad que Dios te ha dado, querido amigo, cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, va a apartar las aguas, va a apartar todo para que tú puedas seguir adelante, y Dios te va a bendecir, porque ya la palabra está bendecida y es para ti. Dios les bendiga. Oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de sembrar, de apoyar este ministerio económicamente, hágalo también.
Mientras tanto, hágame un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Sean felices. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.